Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Aponte y estoy aquí compartiendo con mis hermanos, el pastor Miguel Núñez y el pastor Xavier. Quiero darles la bienvenida a ustedes y gracias por su tiempo. Queremos tener una conversación, un diálogo sobre algunos temas, temas doctrinales y el tema de la humildad y el amor, cómo mi doctrina se relaciona con mi vida práctica. Por ejemplo, y hablábamos antes de empezar sobre cómo en los últimos años hemos visto en América Latina un gran movimiento en estudios doctrinales, pero también hemos visto con cierta preocupación como muchos jóvenes de esos que han, por ejemplo, abrazado la doctrina de la gracia han desarrollado una actitud un poco hostil hacia la persona que no la tiene. ¿Usted ha visto eso? ¿Usted viaja mucho por América Latina? ¿Tiene alguna preocupación? ¿Qué tiene que decir sobre eso? Bueno, definitivamente que sí, que hay un renovar de lo que es el conocimiento de la palabra, de lo que es el conocimiento bíblico, y esa parte es muy buena y muy reconfortante. Pero junto con eso, lamentablemente, muchas veces esa renovación doctrinal estamos viendo en un grupo joven, pero esa misma juventud ha hecho que al tener mayor conocimiento y mejor conocimiento, muchas veces tiene una actitud un tanto orgullosa hacia aquellos que están hoy donde ellos estaban ayer, que es lo curioso. Ahí estaba yo anteriormente y ahora que no estoy, ¿por qué tener ese orgullo que hoy tengo? Yo creo que tenemos que recordar la palabra del apóstol Pedro cuando nos habla de estar siempre preparado para presentar defensa de la razón que está en nosotros, pero hacerlo con mansedumbre y con reverencia. Si no soy manso, no voy a honrar a Dios, no le puedo glorificar. Y la reverencia tiene que ver con que esto que he aprendido es palabra de Dios, es algo santo. Yo no puedo mancharlo con mi actitud. Yo tengo que modelar el carácter de Cristo, aprender de mí que soy manso y humilde. Gracias. Xavier, tú creciste en la iglesia, te convertiste joven, háblanos de ti. Tú creciste en una iglesia donde no se predicaba sana doctrina. Hoy en tu iglesia, tú eres pastor de una iglesia, enseñas sana doctrina. ¿Qué tal ese paso tuyo de crecer en un contexto donde no se predicaba el evangelio quizá de manera fiel, a donde se hace un énfasis en la predicación expositiva y la predicación de doctrinas sanas? Terry L. Johnson, en su libro When Grace Comes Home, le llama la segunda conversión. Cuando la gracia llega a casa. Sí, cuando llegamos a conocer la doctrina de la gracia, a tener una comprensión del evangelio completa. En mi caso particular, crecí en una iglesia donde definitivamente me enseñaron a amar a Dios. Pero lógicamente la comprensión de la doctrina de la gracia y del evangelio no es como ahora, ¿no? Entonces prácticamente ocurre una segunda conversión en mí, ¿no? Logró comprender el evangelio, se logra abrir mis ojos, el Señor abre mis ojos ante la doctrina de la gracia. Y la experiencia ha sido prácticamente, yo le llamo una aventura. Porque como joven estuve en ese punto y sigo estando ahí porque soy un arrogante y seguiré siendo un arrogante ante Dios siempre. Entonces, ese proceso de moldeo, de la manera que Dios me moldea al comprender la gracia y al poder estar claro de que mi prioridad es ofensiva, no defensiva. No es que no se requiera la defensa del evangelio, pero que yo esté bien claro de que mi prioridad es proclamar el evangelio. Entonces, el problema que existe con estos cambios en los jóvenes donde logran comprender la doctrina de la gracia es que empezamos a sustituir lo que es la ofensiva del evangelio por la defensiva. Entonces llegamos a un punto donde sustituimos la humildad, que vuestra actitud sea como la de Cristo, decía el apóstol Pablo, por la arrogancia. Y entonces o predicamos una corriente teológica, un calvinismo, una doctrina reformada, o predicamos a Cristo resucitado. Y ese es el proceso que Dios, por lo menos conmigo, ha estado llevando. Pero cuando llegó a ti por primera vez, cuando la gracia, como tú dices, llega a casa, ¿eso produjo algún efecto en ti? Porque yo he visto a algunos jóvenes que quieren debatir todos los días. Sí. Pero a veces no por instruir, sino para probar que ellos también saben más. Exacto. ¿Tú pasaste por eso? Definitivo, porque es muy común que aquellos que llegamos al punto de comprender la gracia, la doctrina de la gracia, cuando miramos atrás y vemos de dónde hemos salido, en vez de mirar con misericordia a esas personas o esas corrientes no teológicas, los miramos con odio o los miramos con arrogancia. Entonces, en una ocasión me acerqué a una persona y le dije, no vuelvo a predicar en ese tipo de foro. Me dijo, ¿cómo va a ser? Si ahora que has comprendido la gracia de Dios es cuando más gracia debes de reflejar hacia esos hermanos. Entonces, si Dios tuvo la paciencia
la misericordia y la gracia para trabajar conmigo, lo puede hacer con el que está todavía ahí. Lo paradójico es que estamos hablando de doctrinas de la gracia sin gracia. Sí, gracias. Exacto. Entonces, como algo completamente opuesto una cosa versus la otra. Y yo tengo que tener gracias y de eso que estoy hablando precisamente. Tengo que mostrar que la gracia me ha transformado. Yo decía a algunos amigos, decía, cuando la persona tuvo una nueva actitud, ese tipo de actitud en algunos amigos, es que hay una interpretación a media o un conocimiento a media de doctrina de gracia, porque si yo entiendo la doctrina de gracia, eso no se va a quedar en el corazón, en la cabeza, que se me llega al corazón, y en vez de serme orgulloso, me va a ser humilde, porque yo sé de dónde Dios me sacó y lo que yo me merecía. Definitivamente. Pero ese amigo me decía, sí, pero tú debes entender que esos jóvenes, cuando por acceso al internet o escuchando a algunos predicadores, muchas veces no conocen la vida de esos predicadores que tienen vidas piadosas, pero lo ven por internet, solamente ven la predicación y dicen, voy a enseñar esto, y lo usan no como un bálsamo o para edificación, sino como una espada para hacer daño. Alguien me decía, no, pero lo que pasa es que ellos se sienten engañados porque tuvieron tantos años en una iglesia donde no se enseñaba sana doctrina y ahora ellos se sienten mal y sienten que fueron escondidas, la verdad fueron escondidas de ella. ¿Usted ha visto eso? ¿Cómo responder con eso? Yo creo que eso puede ser una parte del cuadro. Y definitivamente, si yo me siento así, entonces antes de comenzar a predicar y a defender la palabra, yo tengo que sanar. Yo tengo que perdonar a esos que aparentemente no me instruyeron bien o me engañaron. Y después que yo esté sano, entonces yo estaré mejor preparado para presentar defensa del Evangelio o proclamación del Evangelio. Eso sería una parte. Pero yo creo que la otra parte es, como tú mencionabas, yo veo a alguien en el internet que está predicando el Evangelio, defendiendo el Evangelio con mucha pasión, pero yo muchas veces no conozco que la pasión está surgiendo de un carácter que ha sido previamente transformado. Entonces ahora yo veo la pasión, me encanta la pasión, me impacta la pasión, pero mi carácter no está transformado por la verdad que apasionó a esa persona. Entonces ahora yo comienzo a tratar de duplicar esa pasión, pero sin el carácter. Entonces ahí es donde surge la contradicción entre lo que es la gracia que estoy proclamando y defendiendo y enseñando con mi carácter orgulloso o arrogante. Y yo necesito pedirle a Dios. Hay algo que a mí me impactó tremendamente y me sigue impactando, es cada vez que yo leo, me repito a mí mismo las palabras de Cristo: aprended de mí. Él no dijo aprended de mí que camino sobre las aguas, aprended de mí cómo multiplicar panes. Él dijo aprended de mí que soy manso y humilde. Y luego la segunda parte del verso: y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Mucho de este afán y de esta ansiedad que experimentamos en la vida y relaciones rotas y relaciones ofendidas es porque no tengo descanso en mi alma, pero no la tengo porque no he aprendido a ser manso y humilde. O sea, gracias por eso, amén a eso. Como tratar de resumir, para ver, porque quiero ser justo con lo que usted está diciendo. Entonces usted entiende que en la mayoría de los casos, ¿no? Quizás no todos, lo que hay una desconexión entre un conocimiento de unas verdades y un carácter que no ha sido transformado por esas verdades. Así es. Okay. Yo creo que ahí es donde está el meollo del asunto. Definitivo. ¿Tú tienes algo que decir, añadir sobre eso? Bueno, definitivo, ya Pastor Miguel creo que lo explicó muy bien, pero la sustitución, la espada nunca va a hacer la función del escudo y el escudo de la espada. Yo no puedo entrar con el Evangelio, con ese escudo y obviar la espada. Tiene un efecto. Dice la palabra en Colosenses, Pablo está hablando en un momento dado, que el Evangelio que ha llegado a nosotros siempre va a rendir fruto y va a crecer. Por lo tanto, no podemos visualizar el Evangelio como algo más vulnerable que nosotros. Nosotros somos los vulnerables. Quien nos defiende a nosotros es el Evangelio por la sangre de Cristo ante la acusación de Satanás. Por lo tanto, estos jóvenes a veces se puede presentar con esa pasión de que el Evangelio puede ser más vulnerable, hay que protegerlo tanto, porque es tan vulnerable. No. La defensa del Evangelio prepara el camino para la proclamación del Evangelio. Y el tema de la apologética, yo hablaba con un amigo en común, Otto Sánchez, y hablábamos que hay una pasión a veces entre muchos jóvenes, una pasión mayor por la apologética que por el evangelismo. O sea, si tú conociste la verdad, si por la gracia de Dios viste la verdad, tú debes ir y proclamar esa verdad. Pero a veces hay una pasión más por la apologética que por el evangelismo, las misiones. Y otros dice, yo creo que es por una razón, yo no sé si tiene nada, y es porque la apologética me da mi gloria personal, el evangelismo y la misión le da gloria a Dios. Yo creo que hay algo de eso definitivamente. La apologética, y sobre todo si tú la puedes articular bien,
nos puede hacer sentir superior, inteligente, brillante, yo sé lo que tú no sabes, me puede hacer sentir el ganador del debate. La realidad es que yo estuve ahí, honestamente, en algún momento de mi vida, pero luego tú entiendes que tu rol no es ganar el debate, tu rol es presentar la verdad. Si el debate es ganado, es la verdad que la gana, no eres tú. Entonces, cuando yo quiero imponer mi posición, porque yo estoy interesado en quedar por encima de ti, entonces es donde salen a relucir esas posiciones orgullosas. Pero hoy yo entiendo que mi rol es presentar la verdad. La verdad tiene un peso que cuando cae hace su efecto por sí solo. Es como dejar caer. El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo obviamente aplicando esa verdad al corazón del creyente. Para eso vino al mundo, para convencer al mundo de pecado y de juicio. Yo necesito confiar en el poder de la palabra y la acción del Espíritu, más que en la articulación de mis palabras. Pero eso viene con el tiempo en nuestro país, no sé si en Latinoamérica entera, pero se dice nadie coge experiencia en cabeza ajena. Exacto. Y ese es el problema. Los tropezones nos hacen levantar los pies. Y eso tiene 2000 años, ha sido más de 2000 años y va a continuar así lamentablemente. Pero aquellos que hemos tropezado, tenemos que decirle a los que no han tropezado, evítate los tropezones, pero no van a aprender hasta que ellos tengan sus propios hinchazones en sus pies al tropezarse, lamentablemente. Algunas sugerencias para esos amigos que, por ejemplo, que llaman al que no está de acuerdo con ellos pelagiano, quizás sin conocer el término en contexto histórico. ¿Cómo tú como pastor, tienes un joven en tu iglesia, para concluir, cómo tú lo haces? ¿Cómo tú ayudas a ese joven a pensar sobre eso? Primero hay que exponerlo a la palabra. Si como explicaba el pastor Miguel Núñez, la palabra tiene el propio peso y yo no puedo sustituir lo que es el descansar en la palabra versus descansar en mi conocimiento. Por lo tanto, tengo que entender el proceso de Dios con esta persona, exponerlo a la palabra y con mansedumbre y reverencia en todo momento proveer un consejo a esa persona y proveerle los recursos, que se rodee de las personas que lo puedan orientar, de manera que en ese desarrollo, que la juventud se distingue por la pasión que hay en nosotros. Y entonces es una línea bien fina en la cual el joven se tiene que cuidar al llegar a esta doctrina de la gracia, ¿no? Entonces, en este proceso donde una persona está conociendo las doctrinas, creo que es bien importante todas esas variables que he mencionado, poder proveer la palabra primeramente, rodearlo de gente que le pueda brindar un buen consejo y sobre todo tener la paciencia y la gracia con esa persona para permitirle a Dios que continúe en su tiempo trabajando con él. Yo creo que yo quería traer una nota más de observación para aquellos de nosotros que quizá ya no somos tan jóvenes. Y es que a veces al pararnos en el púlpito confundimos lo que es pasión por la palabra y por la verdad, y al confundirla muchas veces, consciente o inconscientemente, nuestra actitud en el púlpito, condenatoria de otros también, contribuye a que esos jóvenes hagan lo mismo, pero al hacerlo y tener menos carácter de Cristo formado, pues en ellos luce todavía mucho más chocante. Y yo creo que nosotros los que vamos delante tenemos un rol que jugar a la hora de defender la palabra. No es que no mostremos pasión por ella, yo creo que eso tú no lo puedes evitar si la palabra te apasiona, pero yo creo que tienes que ser cuidadoso a la hora de que esa pasión no arrope tanto el carácter que Cristo ha formado en ti, que no se vea entonces en tus palabras. Y eso no es, tú no lo puedes actuar, es algo que tienes que pedirle a Dios, que te dé el balance apropiado entre lo que es la pasión que tú tienes y quieres exhibir y lo que es la ilustración del carácter de Cristo a la hora de vivir y de predicar. Necesitamos ambas cosas. Pastor, muchas gracias. Pastor Xavier, muchas gracias. Gracias a ustedes por su tiempo.